no está en la Biblia. Bueno, no, la palabra Trinidad tampoco. Es un concepto, es una doctrina, es una enseñanza, no es una palabra. Y la enseñanza es de que el hombre está en libertad. El concepto es que el hombre tiene libre albedrío. Y para comenzar, ¿dónde en la palabra de Dios aparece la palabra libre albedrío? O sea, ¿en qué libro de la Biblia aparece la palabra libre albedrío? En ninguno. ¿Qué sí aparece en la palabra, que es contraria al libre albedrío? Vamos a leerlo. Romanos 7:14. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Usted ha visto un esclavo libre? Si usted lo ha visto, me lo deja saber, pero yo no conozco uno. Romanos 7:18. En mi carne no habita nada bueno. ¡Ay! En mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Oyeron? En mi carne no habita nada bueno. El querer hacer el bien, sí, el querer yo quiero, pero el hacerlo no está en mí. ¿Qué cosa, Porque estoy atado al pecado. Romanos 8:7, ya lo leí. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Segunda de Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Cautivos del diablo, para hacer la voluntad de Dios, no, la voluntad del diablo. Si eso no es suficiente, Cristo viene y dice, al que el Hijo hace libre, os libertare, será verdaderamente... o sea que yo no soy libre si el Hijo tiene que hacerme libre, ¿verdad que sí? Pero está claro... Al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Conclusión, porque no es libre. Ahora yo entiendo. Cristo habla de eso también. Seguimos. Ese no es todo el peso de la palabra. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí. Vamos a pararnos ahí. Si eso es lo único que el texto dijera, ¿cuántos pueden venir a Cristo? 0, ¿verdad? Ok. La última vez que yo chequeé la palabra nadie significaba nadie. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. O sea que el Padre tiene que hacer algo. El problema es más grave todavía. Porque la palabra que ella aparece como atraer en el griego es el kuo. Como está ahí escrito, H-E-L-K-U-O. El diccionario del griego más extenso que se haya escrito. No calvinista, incluso esta gente hizo un diccionario del griego bíblico. Y muchos ni siquiera eran cristianos, eran puramente académicos, lo único que les interesaba era qué es lo que la palabra significa. Se llama el diccionario de Kittel, 10 volúmenes, cada volumen de este gordo. El diccionario de Kittel dice que el kuo significa ser atraído por una fuerza irresistible. De manera, ser arrastrado. De manera que Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que la fuerza irresistible de mi Padre lo atraiga. Esta palabra, el kuo, aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, 2 veces nada más. Y en ambos casos es traducido arrastrar. Cuando arrastraron a Pablo, y así la creo, dice que lo arrastraron hasta la calle. Y Santiago habla de los ricos, que son los que arrastran a los pobres. Arrastrar, las 2 veces que aparece, las otras 2 veces. Juan es tan claro en qué es lo que pasa, porque lo dice en Juan 6:44, y lo dice Juan 6:37. Todo el que Padre me da, vendrá a mí. Hágase la pregunta entonces. Yo hice este ejercicio, hermano. O sea, yo fui convencido por la... Yo hice este ejercicio que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Quiénes vendrán a Cristo? Todo lo que el Padre me da. ¿Está claro? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. ¿Cuál es la voluntad? Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. Pero cuando Cristo va a morir, y en el aposento alto Él ora a Dios, Él se refiere de forma continua a ese grupo que Dios le ha dado. Oye lo que Él dice en Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Sobre quién tiene Cristo autoridad? Sobre todo ser humano. Escucha ahora. Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Cristo vino con una encomienda. Cristo vino con una encomienda que Él claramente define en la palabra y que ahora en Juan 17:2 Él la define
más claro de ahí no canta un gallo. Yo vine con autoridad sobre toda carne, pero yo vine para darle vida eterna a todos los que tú me has dado. Y en esa oración de Juan 17, Cristo 6, 7, 8, 9 veces de forma diferente se refiere a ese grupo que tú me has dado. Padre, yo no oro por el mundo, yo oro por ellos. Yo quiero que lo que tú me has dado esté en donde yo estoy. 6, 7, 8 veces en una sola oración Cristo se refiere a lo que tú me has dado, a lo que tú me has dado, a lo que tú me has dado, a lo que tú me has dado. De una forma increíble. Míralo en 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. La razón por la que Dios tiene que hacer esa elección es porque nadie escoge a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 3, 10, 11, que nadie busca de Dios. Y los textos restantes hablan de que la voluntad está atada al pecado. Pastor, ¿pero eso no es justo? ¿Dice quién? ¿Dice quién? A Pablo le dijeron eso. Pablo está hablando en Romanos 9. Romanos 9 quizá uno de los capítulos más contundentes con relación a esta doctrina. Porque oye lo que Pablo dice. Y no solo esto, Romanos 9:10, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿oyeron eso? O sea, cuando no habían hecho nada malo ni bueno, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, para Esaú aborrecí. ¿Dios escogió ahí a uno sobre el otro, sí o no? Que la próxima pregunta, Pablo está anticipando las preguntas que están en la mente de algunos de ustedes. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Eso no es justo. De ningún modo. ¿Por qué Pablo tú dices? Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ahora aquí viene, escucha bien, abre los oídos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere. Sino de Dios que ha tenido misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, escucha bien, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pablo dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? En otras palabras, si es así, Pablo, entonces ¿por qué Dios sigue condenando? Porque ¿quién resiste su voluntad? Oye, Pablo, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Pablo está diciendo, oye, no me hable de injusticia con relación a Dios, porque ¿quién eres tú, hombre, para hablarle de injusticia a Dios? Pastor, pero eso es injusto. Oye, nadie busca de Dios. Entonces Dios, en un momento dado, le da gracia a un grupo, y ese grupo que recibió gracia va a la salvación. Ok, ¿qué recibió ese grupo? Gracia, ¿verdad? Ok. Hay otro grupo que no busca de Dios, y ese grupo Dios no le dio gracia, sino que lo condenó de acuerdo a su justicia. ¿Qué recibió ese grupo? ¿Y este grupo? ¿Quién recibió injusticia? Acabé mi discusión. Nadie ha recibido injusticia, hermanos. Injusticia sería si Dios manda al infierno a alguien que no se merecía el infierno. Eso sería injusto. Pero cuando Dios envía al infierno a alguien que merecía el infierno, la condenación, eso es justicia. Cuando Dios envía a la gloria a alguien que no se merecía la gloria, pero le dieron gracia, eso es gracia, pero a nadie le han dado injusticia. ¿Por qué uno y no otro? Bueno, las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y las cosas secretas le pertenecen a Dios.